¿Alguna vez te has despertado por la mañana con esa sensación de estar atrapado en un ciclo de pensamientos negativos? Pensamientos que, a pesar de tus esfuerzos, siguen volviendo una y otra vez. No soy suficiente. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya nada tiene sentido. Tal vez has vivido esta experiencia más de una vez. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, en realidad, esas preocupaciones no son más que historias que tú mismo te cuentas, y que si aprendes a cuestionarlas, podrías liberarte del sufrimiento que traen? Hace algunos años, una mujer como tú, que parecía tener todo lo que uno podría desear, familia, hogar y estabilidad económica, se encontraba cada mañana sintiendo un vacío profundo dentro de sí misma. A pesar de su aparente éxito, se sentía perdida. Su mente estaba constantemente llena de pensamientos que la hacían sentir insuficiente y sin valor. En su interior había una guerra constante entre lo que pensaba que debía ser su vida y lo que realmente sentía. Era como estar viviendo en dos mundos, uno afuera, donde todo parecía estar bien, y otro adentro, donde todo parecía estar roto. Este es un relato común. Muchas personas, especialmente a medida que envejecemos, empezamos a cuestionar todo lo que hemos vivido. A veces, lo que antes nos parecía cierto ya no lo es. Nos enfrentamos a la inevitabilidad de la vejez, a la pérdida de seres queridos o a la sensación de que el tiempo ya no está de nuestro lado. Pero, ¿qué harías si te dijera que esas mismas creencias que tenemos sobre la vida y sobre nosotros mismos muchas veces no son reales? La clave para encontrar la paz no está en cambiar las circunstancias de tu vida, sino en cuestionar lo que realmente crees acerca de ellas. Esta es la idea fundamental que quiero que explores. Y si todo el sufrimiento que sentimos, de hecho, fuera causado por nuestras propias creencias, esas que nunca hemos cuestionado, ¿te atreverías a mirar más allá de tus pensamientos y descubrir qué hay realmente en tu interior? Ahora, imagina por un momento que pudieras detener ese ciclo de pensamientos que siempre te dicen que no eres suficiente. ¿Cómo sería tu vida si pudieras ver las situaciones no desde lo que deberían ser, sino desde lo que realmente son, sin los juicios y las historias que constantemente te dices? Aquí es donde comienza un camino de descubrimiento, de liberación de todo lo que crees saber, para abrir espacio a una nueva forma de vivir. Hoy, quiero invitarte a un viaje. No se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana, ni de lograr un despertar espiritual inmediato. Se trata de hacer una simple pero poderosa pregunta. ¿Es verdad lo que estoy creyendo? Si te tomas un momento para reflexionar sobre esta pregunta, podrías empezar a ver que muchas de las creencias que tienes sobre ti mismo, sobre tu vida o sobre lo que debería ser el futuro, no son tan ciertas como crees. Y al hacer eso, abres la puerta a una vida mucho más libre y llena de paz. Vamos a comenzar con esta reflexión, un paso a la vez, cuestionando esas creencias que nos mantienen atrapados. Porque, al final, la vida no tiene que ser un campo de batalla contra lo que creemos. Puede ser un espacio de paz, simplemente aprendiendo a soltar las historias que ya no necesitamos. Imagina que un día te despiertas y sientes que algo no está bien. La vida, aunque aparentemente sigue su curso, no te llena. Puede que tengas una buena salud, una familia que te quiere y una vida estable. Pero por dentro sientes que algo falta. Como si, a pesar de tener todo lo que muchos consideran un éxito, algo en tu interior te hace sentir vacío. ¿Te suena familiar? El sufrimiento que sientes no siempre es causado por lo que está sucediendo en tu vida, sino por lo que piensas sobre ello. En la cultura en que vivimos, a menudo nos enseñan que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Creemos que sufrir por nuestras pérdidas, nuestras dificultades o nuestras inseguridades es algo natural. Sin embargo, la verdad es que gran parte de ese sufrimiento no proviene de las circunstancias mismas, sino de las historias que contamos en nuestra mente sobre esas circunstancias. Para comprender cómo nuestras creencias nos causan sufrimiento, es importante entender cómo la mente funciona. Desde que nacemos, vamos formando creencias sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Estas creencias están influenciadas por nuestra familia, nuestra cultura, nuestras experiencias y las ideas que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Pero lo que a menudo no nos damos cuenta es que muchas de esas creencias no son nuestras. Son historias que aprendemos de los demás, pero que nunca nos detenemos a cuestionar. Por ejemplo,
Desde pequeños nos enseñan que debemos seguir ciertas reglas. Si eres exitoso, serás feliz. Si tienes una casa grande y un buen trabajo, serás respetado. Estas ideas parecen lógicas, pero muchas veces no se ajustan a lo que realmente sentimos. Y cuando nos damos cuenta de que no alcanzamos esas expectativas, nos sentimos insuficientes, frustrados o incluso tristes, creyendo que algo está mal con nosotros. Un buen ejemplo de cómo esto ocurre es el caso de una persona que toda su vida se ha dedicado a trabajar incansablemente para garantizar el bienestar de su familia. Trabajó horas extras, sacrificó su tiempo personal y puso su salud al margen con tal de lograr el éxito. Y cuando llega a la jubilación, se enfrenta a la pregunta: ¿qué hice con mi vida? Ahora que ya no tengo ese trabajo, ¿quién soy? Este tipo de preguntas pueden generar un profundo sentimiento de vacío, como si de repente todo lo que uno ha hecho no tuviera valor. Este tipo de sufrimiento es el resultado de lo que llamamos creencias limitantes. Son ideas o pensamientos que nos impiden ver las cosas como realmente son. Creemos que necesitamos algo externo para sentirnos completos, como un trabajo prestigioso, una relación perfecta o incluso el reconocimiento social. Pero la verdad es que todo lo que necesitamos para vivir en paz ya está dentro de nosotros. La clave está en aprender a cuestionar nuestras creencias y liberarnos de ellas. Para entender cómo el sufrimiento se origina en nuestras creencias, pensemos en un ejemplo más cercano. Imagina que tienes un conflicto con un amigo o un miembro de tu familia. La situación podría ser tan simple como una discusión sobre un malentendido. Pero si crees que esa persona te ha fallado o que nunca te escucha, eso desencadena un dolor emocional. El sufrimiento no viene de la discusión en sí, sino de la historia que te cuenta sobre lo que esa persona hizo y cómo eso te afecta. Lo que sucede en este tipo de situaciones es que nuestra mente se agarra a un pensamiento, lo amplifica y lo convierte en una verdad absoluta. Mi amigo no me respeta, mi familia no me valora, la vida nunca es justa. Estas creencias se repiten en nuestra mente una y otra vez, y cuanto más las creemos, más sufrimos. Pero, si nos detenemos y cuestionamos esas creencias, podemos empezar a ver que no son necesariamente ciertas. Tal vez tu amigo no te está faltando al respeto, tal vez simplemente no se dio cuenta de cómo te sentías. Tal vez, lo que realmente está pasando es que estamos interpretando la situación desde nuestras propias heridas y miedos. Lo importante es entender que el sufrimiento no proviene de la realidad externa, sino de cómo interpretamos esa realidad. Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general, crean un filtro a través del cual vemos el mundo. Y si esas creencias son limitantes, el mundo que vemos será limitado también. Por ejemplo, si crees que siempre serás insuficiente o que nunca lograrás lo que deseas, tu mente buscará constantemente pruebas de que eso es cierto. Pero si aprendes a cuestionar esas creencias, te das cuenta de que no son más que pensamientos que puedes cambiar. Para comenzar a liberarnos del sufrimiento, necesitamos aprender a hacer una pausa y cuestionar las creencias que nos causan dolor. Cada vez que experimentemos una emoción negativa, como ansiedad, tristeza o ira, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente verdad? Este simple ejercicio puede ayudarnos a detener la rueda del sufrimiento y abrir la puerta a una comprensión más profunda y liberadora. Esto no significa ignorar las dificultades de la vida o ser indiferente ante el dolor, sino que se trata de dejar de identificarnos con las historias que nos contamos sobre ese dolor. No somos nuestros pensamientos. Y cuando dejamos de identificarnos con ellos, descubrimos que podemos ver las situaciones desde una perspectiva más clara y tranquila. En los últimos años, se han realizado investigaciones que muestran que nuestras creencias y pensamientos realmente pueden afectar nuestra salud física y emocional. Un estudio publicado en 2015 por la Universidad de Stanford encontró que las personas que creen que el estrés es malo para su salud tienen más probabilidades de enfermarse que aquellas que ven el estrés como una oportunidad de crecimiento. Este estudio demuestra que lo que creemos acerca de nuestras experiencias puede cambiar cómo nos afectan. Al comenzar a cuestionar nuestras creencias limitantes, podemos empezar a experimentar una transformación. Podemos soltar esas historias que nos mantienen atrapados en el sufrimiento y aprender a ver la vida de una manera más libre y abierta. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la paz y la felicidad
no dependen de lo que está fuera de nosotros, sino de cómo elegimos ver lo que ya está frente a nosotros. En la parte anterior, hablamos sobre cómo las creencias limitantes pueden causar sufrimiento en nuestra vida. Esas creencias nos mantienen atrapados en pensamientos negativos, creando una sensación constante de insatisfacción. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo podemos liberarnos de este ciclo y encontrar la paz verdadera? Aquí es donde entra el concepto de despertar. El despertar no se refiere a un evento extraordinario o a un momento mágico en el que todo cambie de repente. No, despertar significa ver las cosas tal como realmente son, sin las capas de juicio y de historias que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Es como si, durante años, hubieras estado mirando la vida a través de una ventana empañada, llena de pensamientos, miedos y prejuicios. El despertar es el momento en que decides limpiar esa ventana, permitiendo que la luz entre libremente y que veas la vida tal como es, sin las distorsiones de tu mente. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado a algo en tu vida solo porque pensaste que debías reaccionar de esa manera? Tal vez alguien te dijo algo que te molestó, y sin pensarlo, comenzaste a sentirte herido o enojado. Ese impulso de reaccionar sin cuestionar lo que está pasando es un ejemplo de cómo vivimos atrapados en nuestras creencias. Nos aferramos a ideas como esto es injusto o debería haber sido diferente, pero cuando despertamos, comenzamos a cuestionar esas reacciones automáticas. El despertar es, en su esencia, una invitación a detenernos y a observar nuestros pensamientos antes de identificarnos con ellos. Es un proceso de comprensión profunda, donde nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Son solo pensamientos, no verdades absolutas. Esta comprensión nos permite ver las situaciones desde una nueva perspectiva, sin los filtros de juicio que normalmente aplicamos. Transformación es el siguiente paso después del despertar. Una vez que comenzamos a ver la vida con claridad, todo cambia. La transformación no es algo que se pueda forzar ni se trata de arreglar algo que está roto. Es un proceso natural que ocurre cuando dejamos de aferrarnos a nuestras viejas creencias y comenzamos a vivir de manera más abierta y consciente. La transformación no ocurre solo en el nivel mental, sino también en el emocional y físico. Empezamos a sentir más paz, más gratitud y más amor, simplemente porque hemos dejado de luchar contra lo que es. Un ejemplo común de esta transformación es el de alguien que, después de años de luchar con la ansiedad, decide comenzar a cuestionar sus pensamientos. Esta persona se da cuenta de que sus miedos no provienen de la realidad, sino de las historias que su mente crea constantemente. No voy a ser capaz de enfrentarme a esto. No soy lo suficientemente bueno. Al comenzar a cuestionar estas historias, la ansiedad comienza a disminuir. La persona ya no se identifica con sus miedos y empieza a experimentar una sensación de alivio y claridad. Ahora, vamos a profundizar en cómo podemos empezar este proceso de despertar y transformación. La clave está en el cuestionamiento. Cada vez que experimentamos una emoción negativa o una reacción automática, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Lo estoy viendo tal como es o lo estoy interpretando a través de mis creencias y miedos? Cuando hacemos esto, comenzamos a ver que muchas de nuestras reacciones no son necesarias. No necesitamos defendernos ni justificar nuestras creencias. Solo necesitamos observar, tomar un paso atrás y permitir que la vida sea como es. La transformación también involucra el desapego de la necesidad de tener siempre la razón. Muchas veces, el sufrimiento surge porque creemos que nuestra perspectiva es la única correcta. Creemos que el otro debe entendernos de la misma manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Pero cuando comenzamos a ver que nuestras percepciones son solo una parte de la historia, nos volvemos más abiertos y compasivos con los demás. Dejamos de juzgar y comenzamos a aceptar. Este proceso de transformación no es algo que ocurra de inmediato, pero cada pequeño paso que damos nos acerca más a una vida libre de sufrimiento innecesario. No se trata de eliminar todos los problemas de la vida, sino de aprender a vivir con ellos de una manera diferente. En lugar de ver las dificultades como algo que debe ser combatido, las vemos como oportunidades para aprender y crecer. Para que este proceso sea más efectivo, es fundamental tener paciencia y compasión con uno mismo. Al principio,
Puede parecer difícil cuestionar nuestros pensamientos o liberarnos de las creencias que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero es importante recordar que este camino no es una carrera. Cada pequeño cambio en nuestra forma de pensar es un paso hacia una mayor paz. Transformar nuestra vida es posible. A través del despertar y el cuestionamiento constante de nuestras creencias, podemos liberarnos de las ataduras del sufrimiento. Este camino nos lleva a un lugar de aceptación, donde ya no luchamos contra lo que es, sino que vivimos en armonía con el momento presente. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera y sientes que estás listo para dar el primer paso en este camino de despertar y transformación, dale like a este video y suscríbete. Así, podrás seguir aprendiendo más sobre cómo liberarte del sufrimiento y vivir una vida más plena y libre de cargas. No te pierdas la próxima parte, donde exploraremos más sobre cómo seguir este proceso. En las partes anteriores, exploramos cómo nuestras creencias limitantes nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento y cómo, a través del despertar, podemos comenzar a cuestionar esas creencias. También hablamos sobre la transformación que ocurre cuando comenzamos a ver las cosas tal como son, sin las historias que nuestra mente nos cuenta. Ahora, llegamos a un punto clave en este camino hacia la paz, la rendición. Quizás la palabra rendición te suene extraña o incluso débil. En nuestra cultura, a menudo entendemos la rendición como algo negativo, como si significara aceptar una derrota. Pero en este contexto, la rendición no tiene nada que ver con darse por vencido, sino con algo mucho más poderoso: dejar ir lo que ya no necesitamos. Dejar ir el control, las expectativas, las creencias y el miedo. Es un acto de liberar lo que nos está pesando para abrir espacio a algo nuevo. La rendición es el momento en el que dejamos de luchar contra lo que está sucediendo en nuestras vidas. En lugar de resistirnos a las dificultades, las aceptamos tal como son. Este acto de aceptar lo que es, sin intentar cambiarlo, nos trae una paz profunda que no depende de las circunstancias. Es como si por fin pudiéramos dejar de nadar contra la corriente y simplemente dejarnos llevar por el flujo natural de la vida. Imagina que estás enfrentando una situación difícil. Tal vez estás lidiando con una enfermedad, la pérdida de un ser querido o una ruptura importante. Lo primero que podrías sentir es el deseo de que las cosas fueran diferentes. Esto no debería estar pasando. Podrías pensar, no lo merezco. Pero cuando te entregas a lo que está sucediendo, cuando dejas ir el deseo de cambiar la situación, dejas de luchar, dejas de resistir lo que es y, en lugar de eso, aprendes a aceptarlo. Esto no significa que estés feliz con la situación, sino que simplemente dejas de luchar contra ella. Y, al hacerlo, encuentras un espacio de paz que antes no sabías que existía. Este tipo de rendición no es fácil de alcanzar, porque nuestra mente está acostumbrada a luchar. Queremos tener el control de todo, y cuando las cosas no salen como esperamos, nuestra tendencia es resistirnos, negarlas o tratar de cambiar lo que no podemos. Pero el sufrimiento viene precisamente de esa resistencia. Cuanto más nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, más nos lastimamos. La rendición, entonces, es el proceso de soltar esa resistencia y abrirnos a lo que la vida nos trae en este momento. Esto no significa que debemos conformarnos con todo lo que sucede. La rendición no es pasividad, sino una aceptación activa de la realidad tal como es. Y esta aceptación, en lugar de hacernos más débiles, nos hace más fuertes. Nos permite actuar desde un lugar de calma, no de miedo. Porque cuando estamos en paz con lo que es, nuestra mente se despeja y nuestras decisiones se vuelven más claras. Para entender mejor este proceso, imagina que estás tratando de resolver un problema. Estás haciendo todo lo que puedes para cambiar la situación, pero las cosas siguen sin funcionar. Entonces, en lugar de seguir forzando las cosas, decides dejar ir el control. Te permites sentir la frustración, la tristeza o cualquier otra emoción que surja, pero sin aferrarte a ellas. En ese momento, algo interesante sucede. Las cosas comienzan a fluir. Cuando dejamos de luchar, la vida misma nos da espacio para encontrar una solución, al menos, para encontrar paz en medio del caos. La rendición, entonces, no es solo un acto de aceptación pasiva, es un acto de liberación. Nos libera de las historias que nos decimos sobre lo que debería ser la vida,
sobre lo que deberíamos tener o hacer. Nos libera del juicio constante sobre nosotros mismos y los demás. Y, lo más importante, nos permite vivir en el presente. La aceptación también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Muchas veces, estamos tan atrapados en nuestras expectativas de cómo deberían comportarse los otros, que no les damos espacio para ser quienes son. Nos molestamos si no actúan como esperamos o si no cumplen con nuestras necesidades. Pero, cuando comenzamos a rendirnos a la necesidad de que los demás cambien, comenzamos a ver a las personas tal como son, sin juicios ni expectativas. Esto no significa que toleremos el maltrato o la injusticia, sino que dejamos de intentar controlar a los demás para que se ajusten a nuestras expectativas. Aceptar a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos, es una forma de rendición. Al hacerlo, creamos un espacio de paz en nuestras relaciones. Dejamos de luchar con los demás y, en cambio, nos abrimos a la posibilidad de vivir con ellos en armonía, respetando sus diferencias y aceptando sus limitaciones. En resumen, la rendición es un proceso de soltar lo que nos está causando dolor, nuestras expectativas, nuestros juicios, nuestro deseo de control. Es un acto de aceptación profunda de la vida tal como es, con sus altibajos, y de los demás tal como son, con sus virtudes y defectos. Es un camino hacia la paz interior. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo nuestras creencias limitantes crean sufrimiento en nuestra vida, cómo el despertar nos permite ver las cosas con claridad, y cómo la rendición y la aceptación nos abren a una paz profunda. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido para vivir una vida más tranquila y plena? La respuesta está en un simple pero poderoso concepto: vivir en el presente. Durante tanto tiempo, hemos estado atrapados en nuestras historias, en lo que pensamos que deberíamos ser o en lo que el futuro nos depara. Hemos luchado con lo que no podemos cambiar y nos hemos aferrado a nuestras creencias, esperando que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Pero el camino hacia la paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. El despertar, la transformación, la rendición y la aceptación son parte de un proceso continuo. No se trata de alcanzar una meta final, sino de aprender a vivir de manera diferente cada día. Cada momento es una oportunidad para cuestionar lo que creemos, para soltar lo que nos pese, para abrazar lo que la vida nos ofrece tal como es. Imagina, por un instante, una vida donde no te defines por tus logros ni por lo que los demás piensan de ti. Una vida donde no te sientes constantemente arrastrado por tus pensamientos y miedos, sino que puedes simplemente ser. Ser tú mismo, en el momento presente, sin la carga de expectativas y juicios. Esta es la libertad que todos buscamos, una libertad que está al alcance de todos, independientemente de nuestra edad o las circunstancias de nuestra vida. Ahora bien, no se trata de eliminar todo el sufrimiento. La vida, por naturaleza, tiene altibajos. Habrá momentos de dolor, tristeza o frustración. Pero lo que hemos aprendido a lo largo de este recorrido es que el sufrimiento no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que sucede. Podemos elegir cómo responder, y al hacerlo, descubrimos que la paz y la felicidad no dependen de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos verlas. Para cerrar este viaje, te invito a reflexionar sobre algo muy simple pero profundo. ¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre el mundo, no fuera tan cierto como piensas? Y si, al cuestionar esas creencias, pudieras empezar a ver la vida de una manera completamente diferente? ¿Qué cambios ocurrirían si pudieras empezar a soltar las historias que te han mantenido atrapado en el sufrimiento? Este es el verdadero despertar. No es algo que suceda de un día para otro, pero cada pequeño paso que damos hacia la comprensión y aceptación nos acerca más a vivir con paz interior. La verdadera libertad viene cuando dejamos de luchar contra lo que es y aprendemos a vivir en armonía con la vida tal como es. Si este mensaje ha resonado contigo y sientes que este camino puede ser lo que te ayudará a encontrar paz, dale like a este video y suscríbete para seguir aprendiendo y compartiendo más sobre cómo vivir una vida libre de sufrimiento innecesario. Te invito a seguir explorando este viaje de transformación, porque el verdadero cambio comienza en el momento en que decidimos ver el mundo con nuevos ojos.